Hola, en este video seguiremos hablando sobre la época colonial, específicamente sobre la sociedad y la vida cotidiana. Generalmente o tradicionalmente, pues más bien la sociedad colonial ha sido vista como una sociedad estática, es decir, una sociedad carente de conflictos. Pero bueno, hoy en día realmente pues resulta muy difícil creer en esa famosa paz colonial, debido pues a los diferentes enfrentamientos, ¿cierto?, que se dieron en las diferentes clases sociales de esa época colonial, y sobre todo pues en la forma en cómo ellos manifestaron su malestar a través de los levantamientos populares. Por lo tanto, pues no es raro cuando hablamos de época colonial hablar de conflictos, hablar de delitos, hablar de asesinatos, hablar de robos, hablar de chisme, de escándalos, de amancebamientos, de concubinatos, ¿sí? Aunque todo esto, digamos, también podemos mirarlo como una forma de protesta frente a ese control social que ejerció la corona española durante el siglo XVIII. Por ejemplo, en el caso de los escándalos, ¿cierto? O generalmente pues se daba un escándalo o este se convertía en delito cuando atentaba contra la moral pública, ¿cierto? O cuando se rompía con algún lineamiento de tipo religioso, ¿cierto? Y se convertía en pecado. Para que de pronto me entiendan un poquito, por ejemplo, si un hombre presentaba a su amante como cónyuge o la trataba como esposa, ¿cierto? Eso era visto como un atentado contra la moral pública, porque estaba atentando contra la institución del matrimonio. Por lo que vamos a encontrar que durante el siglo XVIII los amancebamientos y los concubinatos, digamos que van a ser muy restringidos. Los concubinatos van a ser muy castigados, ¿cierto? Porque en cierta forma estos atentaban contra esa ética cristiana. Entonces, era más bien en ese tiempo lo que importaba era el control, ejercer un control social sobre la sociedad, que de pronto tener en cuenta el bien de la familia. Generalmente, en cuanto al chisme, en cuanto al escándalo, quienes resultaban más perjudicadas eran las mujeres, y cuando esto ocurría, generalmente ellos emprendían huida, la llevaban a otras partes y se trataba pues de buscar un buen matrimonio para esa persona, y muchas veces pues la casaban con hombres que de pronto ni conocían, para limpiar un poco esa deshonra y para limpiar un poco todo eso pues en donde había estado envuelta. Entonces vemos una presión social muy fuerte también pues por parte de la iglesia, ¿cierto? El chisme y la murmuración se convirtían también en cierta forma en un control social durante la época colonial. Entonces, ese amancebamiento, ese concubinato, esas relaciones ilícitas entre blancos con indias o con blancos con esclavas, ¿cierto? Eran vistos de mala forma pues por la corona española, y por lo tanto eran pues castigados y fuertemente perseguidos. Debe quedar claro aquí que esos lineamientos también de tipo cristiano pues se van a convertir en un fuerte control social. Ahora bien, bueno, en nuestros videos sobre época colonial hemos hecho mucho énfasis que en la parte social, digamos, lo que caracterizó la época colonial fue el fuerte mestizaje, ¿cierto? Y que esa imagen del mestizo, digámoslo así, pues era bastante discriminada. Hay que anotar que ese proceso de mestizaje fue mucho más dinámico, fue mucho más rápido en algunas zonas de la Nueva Granada, por ejemplo en zonas como Santa Fe, Antioquia, Pamplona, sobre todo porque comenzó a utilizarse mano de obra indígena en el servicio doméstico, ¿cierto? Y eso pues aceleró mucho más este proceso de mestizaje en estos territorios. Entonces eso va a dar lugar a un crecimiento notorio pues de la población mestiza. Hay que anotar también que durante el siglo XVIII, en el censo de 1778,
la población de indígenas, de mujeres indígenas, era casi el doble de las de hombres, y cuando comienzan pues a unirse pues con el resto de la población esclava, y mestiza, realmente pues van a llegar en un momento del siglo XVIII a convertirse en la mayoría de la población. Ahora bien, ¿cómo veían los españoles a los mestizos? Generalmente eran vistos como personas con malas costumbres, ¿cierto? Personas ociosas, personas con, digamos, malas inclinaciones, y por lo que a partir de esta época comienza digamos, a realizarse algunas restricciones, algunas prohibiciones por parte de los mestizos. Por ejemplo, se les prohibía vivir en los pueblos de indios porque se consideraba que estos les enseñaban a los indios malas costumbres, ¿cierto? Por lo tanto, ellos no podían vivir en esos pueblos de indios. Aparte de eso, pues se les relacionaba con prácticas mágicas. Sí, recuerden que durante esta época colonial, el palacio de el tribunal de la Inquisición en Cartagena pues castigaba mucho todos estos rituales mágicos. Sí, por lo tanto vamos a ver muchos mestizos que van a ser llevados a ese tribunal de la Inquisición en Cartagena. A nivel general, pues decir mestizo durante el siglo XVIII pues era algo realmente perjudicial. Aparte de eso, pues el indígena no va a tener muchas posibilidades para acceder a la tierra. Por un lado, pues porque no tenía recursos, y pues porque, digamos, va a tener entonces que comenzar a trabajar, hacerse peones o jornaleros de los blancos, ¿cierto? Porque realmente pues no van a tener otra posibilidad. Esa idea negativa, o esa imagen negativa del mestizo pues se fue fortaleciendo, y pues ya desde la segunda mitad del 18 ya lo vamos a ver como mestizo era sinónimo de borracho, de tomador de chicha, de tomador de aguardiente, de iniciador de desórdenes sociales, ¿sí? Entonces fíjense que poco a poco va tomando pues mucha más fuerza esa imagen negativa. Ahora, lo que resultaba de esas uniones entre mestizos, entre los blancos, ¿cierto? Con mujeres negras o mujeres indígenas, generalmente eran hijos que eran ilegítimos, ¿cierto? Porque se apartaban de esa ética cristiana. Podríamos decir entonces que decir mestizo en la época colonial o mulato era sinónimo de ilegitimidad, ¿sí? Entonces, decíamos ahorita también que era prácticamente muy difícil de que los mestizos accedieran a la propiedad de la tierra, por lo que ellos, ante esa dificultad, porque no tenían recursos, por la cantidad de trabas que le ponía la corona española, comenzaron a despojar a los indígenas de todos esos resguardos. Entonces, para ellos pues prácticamente no había posibilidad de escuela, no había posibilidad de oficio. Generalmente su imagen o su actividad estaba más que todo relacionada pues con actividades serviles, ¿sí? No podían ocupar cargos públicos, ni siquiera pues de los más bajos rangos. Entonces fíjense que es una imagen bastante discriminada, ¿cierto? No eran indios, no eran blancos, no eran esclavos, ¿cierto? No poseían una tradición, no eran encomenderos, no tributaban, ¿sí? No tenían posibilidades de ir a la escuela. En fin, o sea, realmente era, podríamos decir, la sociedad del no, ¿sí? Y para, digamos, ofender durante la época colonial, se le decía mestizo o mulato, sobre todo a aquellas personas que no hacían o que no tenían este origen. Entonces fíjense que era algo totalmente ofensivo durante este periodo. Ya para finalizar, pues debemos decir que este fenómeno del mestizaje fue mucho, digamos, más dinámico desde el punto de vista urbano,
¿sí? Y pues realmente fue una imagen que se mantuvo durante todo el siglo XVIII y durante toda la época colonial. Muchas gracias.